Hola, soy Sanuka y hoy quiero hablarte de lo que cuesta sostenerse cuando todo el mundo espera que estés bien. El episodio iba a llamarse El precio de sentir, pero en realidad no va solo de sentir, va de aguantar, va de seguir funcionando cuando por dentro estás al límite y aún así nadie puede notar que lo estás. El episodio de hoy está inspirado en lo que le ocurrió a la artista Valeria Castro hace unos días. Si no la has visto, lo que ocurrió es que después de una actuación en televisión poco afortunada, publicó un comunicado y decidió retirarse un tiempo para cuidarse. Ese gesto me pareció muy valiente, porque en un mundo que premia la exposición constante, tener el coraje de apartarse un momento para respirar es un acto de dignidad y coherencia. Lo que me removió de ella fue la honestidad. Decir en voz alta, estoy cansada, esto me está pasando factura. Y ahí pensé, qué locura, ¿no? Tener que justificar nuestro cansancio. Esto no pasa solo con las artistas y escritoras. Pienso en Amy Winehouse, en Alejandra Pizarnik o Sarah Kane, pero también pienso en mujeres anónimas que no tienen giras mundiales, ni prensa, ni alfombra roja y aún así viven igual de observadas en su entorno. Mujeres que sienten que tienen que demostrar que pueden con todo, aunque por dentro se estén desmoronando. Hay una doble exigencia que pesa mucho. Tienes que ser sensible, pero no frágil. Cercana, pero no débil. Admirable, pero no amenazante. Cansada, pero disponible. Triste, pero funcional. Y esa ecuación, cuando la vives cada día, acaba desgastándote. Llega un punto en el que ya no estás creando, ya no estás cuidando, ya ni siquiera estás trabajando. Estás sobreviviendo a la expectativa. Estás intentando que nadie note lo cerca que estás de quemarte. Hay muchas mujeres que hacia afuera están brillando. Están bien, están logrando cosas, pero por dentro están totalmente vacías, rotas en silencio. Con esa tristeza que no puedes contar porque queda feo decir no puedo más cuando desde fuera parece que lo tienes todo. El mundo nos empuja a aguantar como si aguantar fuera una cualidad bonita. Como si perder el sueño, tensar el cuerpo o tragarte el llanto fuese profesionalidad, o pasión o compromiso. Se aplaude el agotamiento, se decora la ansiedad, se romantiza el insomnio y mientras tanto tú notas que ya no tienes ganas. No es que no tengas talento, es que sin deseo, nada tiene sentido. Yo quiero hablar de ese punto. Quiero hablar de ese instante íntimo en el que te das cuenta de que sigues cumpliendo, sigues respondiendo, sigues sonriendo incluso, pero has dejado de estar. Has dejado de estar en tu propia vida. Porque eso le pasa a cantantes en plena gira. Les pasa a ejecutivas que lideran equipos. Les pasa a madres que sostienen familias enteras. Le pasa a autónomas que si paran un mes no pagan el alquiler. Les pasa a mujeres que todo el mundo admira porque hacen muchísimo, pero nadie ve que lo están pagando con su salud mental, con dolor físico, con insomnio, con miedo. Y de eso va este episodio. Va sobre todas las mujeres que viven de su sensibilidad, o mejor dicho, que viven con su sensibilidad a flor de piel, mientras hacen lo que tienen que hacer. Cantar, cuidar, trabajar, dirigir una empresa, sostener una casa, sacar adelante a otros. Me da igual si estás encima de un escenario contestando correos a las 11 de la noche con dolor de cabeza. Es lo mismo. No va de fama. Va de la violencia silenciosa de tener que ser impecable cuando estás hecha polvo. Y también va de otra cosa que casi nadie nos enseñó. ¿Cómo parar sin sentir culpa? Hay algo que nos pasa a todas, aunque no todas lo contemos. La sensación de estar siendo observadas incluso cuando nadie nos está mirando. Esa especie de vigilancia invisible que nos acompaña al trabajar, al hablar, al vestirnos, al publicar algo o simplemente al entrar en un espacio público. Una mujer rara vez se siente del todo sola. Siempre hay una mirada esperándola. A veces es la del público si trabajas expuesta. A veces es la de tu entorno. La familia, los compañeros, las amigas, los desconocidos que opinan con la ligereza con la que respiran. Otras veces es la tuya propia, contaminada por todo lo que crees que debería ser. Esa observación constante te vuelve precisa, pero también te tensa. Te acostumbras a pensar en cómo luces, antes de pensar en cómo estás.
a ajustar tus movimientos, a parecer bien incluso cuando no lo estás. Y ese pequeño desplazamiento, ese vivir más hacia afuera que hacia adentro, va desgastando lentamente tu alegría. Vivimos en una cultura que confunde visibilidad con existencia. Si no se ve, no vale. Si no se muestra, no cuenta. Y lo que antes era compartir, una forma de encuentro, se ha convertido en una especie de examen diario. Cómo te ves, cómo hablas, qué transmites, cuánto inspiras, cuánta energía tienes hoy. El problema es que no hay cuerpo que aguante tanta exposición. Y no hablo solo de redes. Hablo de ese estado de alerta permanente en el que parece que siempre tienes que rendir cuentas, en casa, en el trabajo, en tu círculo, contigo misma. Hay mujeres que ya no descansan, ni siquiera cuando descansan. Siguen revisando mentalmente cómo serán percibidas, si estarán defraudando a alguien, si parecerán demasiado frías, demasiado intensas, demasiado serias. Y eso, que parece una preocupación menor, es agotador, porque cada mirada, la externa y la interna, terminan deformando la propia voz. Lo veo mucho cuando trabajo con mujeres creativas o sensibles. La ansiedad no viene de no saber qué quieren decir, sino de temer cómo será recibido. Y entonces el deseo de expresarse se mezcla con el miedo a equivocarse, a decepcionar, a que algo se malinterprete. Y ahí es donde empieza la grieta. Cuando escribes, cantas, hablas o incluso trabajas, no desde el impulso genuino, sino desde la defensa. Y lo más cruel es que el entorno aplaude ese estado de agotamiento como si fuera excelencia. La entrega se celebra, la extenuación se disfraza de pasión, el insomnio se interpreta como compromiso, como si vivir siempre al borde fuese una forma de éxito. Pero no lo es. La perfección es una forma elegante de autodestrucción cuando se sostiene demasiado tiempo. Hay heridas que no sangran, se notan en la forma en que respiras, en la rigidez del cuerpo, en el gesto de quien sonríe porque sabe que no puede dejar de hacerlo. Hay cansancios que no se curan durmiendo. Por eso, a veces, desaparecer un poco no es un gesto de egoísmo, sino la única forma de protegerse. Desde pequeñas aprendemos que ser mujer implica cierta resistencia. Resistir el cansancio, resistir la mirada, resistir incluso el deseo de parar. A veces pienso que lo que más nos fatiga no es todo lo que hacemos, sino todo lo que callamos. Crecimos observando a nuestras madres prepararse para salir al mundo como si cada día fuera una especie de examen. El gesto frente al espejo, la ropa elegida con cuidado, la sonrisa puesta como escudo, como si mostrarse cansada fuera una falta imperdonable. Con los años he entendido que casi todas hemos heredado esa tensión, la de tener que parecer fuertes sin perder la delicadeza, la de sentirlo todo sin que se note demasiado, la de cuidar sin agotarnos y seguir sonriendo mientras tanto. Y así, poco a poco, la sensibilidad, que debería ser una casa, se convierte en una trinchera. No es que seamos más frágiles, es que estamos más abiertas. Leemos los gestos, anticipamos las necesidades, sostenemos lo invisible, y cuando nadie nos mira, nos desmoronamos en silencio. A los hombres se les permite el cansancio. Si se aíslan, buscan inspiración. Si se quiebran, son humanos. Si envejecen, ganan carácter. A nosotras, en cambio, se nos pide que nada cambie. Ni el cuerpo, ni el tono, ni la piel. Por eso duele tanto cuando nos miran solo por fuera. Cuando lo que fuimos se mide por una foto, una frase, una ausencia. Porque detrás de todo eso hay una vida que sigue pidiendo espacio para sentirnos vivas. Y el espacio, casi siempre, empieza en el silencio. No en el silencio del aislamiento, sino ese otro que al principio incomoda, pero después termina ordenándote. El que te obliga a escucharte sin prisa, el que te devuelve la respiración y el pulso. Empezamos a ver mujeres que dejan de producir durante meses y por primera vez duermen bien. Creadoras que vuelven a ensuciarse las manos sin pensar en si compartirán el resultado. Madres diciendo, hoy no puedo, descubriendo que el mundo no se acaba.
No siempre el silencio es pérdida, a veces es regreso. Volver al cuerpo, volver a la voz, volver a lo que no necesita demostración constante. Quizás la salud mental no tenga tanto que ver con la fortaleza, sino con la ternura que nos damos. La ternura como descanso, como permiso, como resistencia. La ternura que dice, no pasa nada si hoy no puedo, si no brillo, si solamente respiro. ¿Cuánta belleza nos habremos perdido por no dejar que las cosas reposen? ¿Cuántas obras, cuántas ideas, cuántas versiones de nosotras mismas se habrán quedado a medio nacer porque no tuvimos tiempo, porque el mundo pidió rapidez cuando lo que necesitábamos era lentitud? No hace falta desaparecer para cuidarte, solo dejar de correr, solo bajar el volumen, solo recordar que tu valor no depende de lo visible. Y si alguien pregunta por ti, puedes decir que estás ocupada en volver, en recomponerte y en sentir que estás viva sin tener que demostrarlo. Gracias por quedarte hasta el final. Este podcast existe para recordarnos que no hace falta correr para llegar, que la pausa también tiene voz y que a veces lo más valiente es simplemente estar. Si quieres apoyar este espacio y ayudar a que llegue a más personas, puedes dejar una valoración o seguir el podcast. Parece un gesto pequeño, pero hace una gran diferencia. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, compártelo. Quizás le devuelva un poco de calma. Nos escuchamos pronto y mientras tanto recuerda, tu presencia es tu poder.